Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias. Emisión fin de semana. Esta es la imagen del día. La implosión de las Torres Continental en Medellín. 2 de las 3 edificaciones estuvieron habitadas y la otra quedó en construcción. Casi 300 personas de 68 familias se despidieron entre lágrimas de la que era su casa. De esta historia vamos a hablar en esta emisión de Festivo en RTVC Noticias. Los dejamos con los titulares del día. Crisis en Perú. 7 días estará en detención preliminar el exmandatario Pedro Castillo. El presidente Gustavo Petro reaccionó. Dijo que el detenido exmandatario se equivocó y fue antidemocrático. ¿Por qué Perú ha tenido 6 presidentes y 6 años? Preparamos un informe de contexto. No más quemados con pólvora. Entre el 7 y el 8 de diciembre van 98 quemados. En Bogotá, 19 casos en pocas horas. Un herido en nuevo hostigamiento de las FARC en Cauca. Atención, la Contraloría prepara primeras decisiones por casos de presunta corrupción en la Aerocivil. Pereira campeón, primera estrella de liga para uno de los más tradicionales del rentado colombiano. Un reportero de RTVC Noticias estuvo en las calles y vivió la alegría matecaña. Ser hincha matecaña es una tradición. Carlos Alberto es un vendedor que llevaba medio siglo esperando este momento. Crónica RTVC Noticias. Segundo día de descanso en Qatar, pero todo está listo para los cuartos de final y empezar a buscar el nuevo campeón. En la primera llave, Brasil enfrentará a Croacia y Argentina se mide con Países Bajos. 8 de diciembre y ya brilla la alegría de la Navidad. Al final de la emisión, recorrido por las calles más lindas de Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá. Estamos en directo. Buenas noches. Un juzgado supremo de Perú dictó 7 días de prisión preliminar para el destituido presidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración tras su fallido golpe de Estado. La nueva presidenta Dina Boluarte no descartó elecciones anticipadas. La incertidumbre reina en Perú tras uno de los días más turbulentos de su historia reciente. Así lucían las calles de la capital, Lima. El expresidente peruano Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido en una base policial, rechazó intervenir ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que ordenó dejarlo 7 días en prisión preventiva. Los delitos que se le imputan podrían costarle una pena de 10 a 20 años de cárcel. Sin embargo, el gobierno de México está realizando consultas con el nuevo gobierno para otorgarle asilo político. Entre tanto, la nueva presidenta Dina Boluarte llamó a una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Aunque en su discurso de posesión dijo estar motivada a completar el periodo de gobierno que finalizaría en julio de 2026, hoy no descartó elecciones adelantadas. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Sin bancada propia en el Congreso, Boluarte enfrenta una situación de fragilidad muy similar a la que vivió entre 2018 y 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, que terminó perdiendo el cargo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó su preocupación por la situación política en Perú y condenó todo intento de subvertir el orden democrático, y Estados Unidos elogió a las instituciones peruanas por garantizar la estabilidad democrática y se comprometió a trabajar con la nueva presidenta. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció un día después de la destitución de Pedro Castillo y en Twitter declaró lo siguiente, abro comillas: Pedro Castillo se equivocó al tratar de usar el artículo de la Constitución peruana que permite disolver el Congreso, que ya había decidido destituirlo sin respetar la voluntad popular. La antidemocracia no se combate con antidemocracia. Cierro comillas. Solicito a la CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor de Castillo. Perú vive sumido en una crisis política que se explica con esta cifra. En los últimos 6 años han tenido 6 presidentes, número que demuestra la inestabilidad que reina en esa nación.
Gracias a la moción de vacancia por incapacidad moral contemplada en el artículo 113 de la Constitución Política de 1993 del Perú, el Congreso de ese país tiene la facultad de destituir al jefe de Estado si se obtiene la mayoría necesaria. Desde que Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia el 28 de julio de 2016, Perú ha acumulado hasta la fecha 6 mandatarios en un lapso de 6 años, 4 meses y 10 días. En su segundo proceso de vacancia, Kuczynski renunció a su cargo en marzo de 2018 tras el escándalo de los Kenji videos. Su sucesor fue Martín Vizcarra, quien 2 años y medio después también vivió la misma situación por presuntos actos de corrupción cometidos cuando era gobernador de Moquegua. Manuel Merino, quien era presidente del Congreso en ese momento, lo reemplazó, pero duró apenas 5 días en el cargo, en noviembre de 2020. Y en su lugar asumió la presidencia Francisco Sagasti, también por sucesión constitucional. Tras las reñidas elecciones entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el profesor de Puña en Cajamarca asumió la presidencia, pero en sus 16 meses al frente de la nación peruana fue sometido a 3 procesos de vacancia por nombrar personajes cuestionados y estar involucrado en hechos de corrupción. La Fiscalía lo acusa de liderar una organización criminal. Finalmente, el Congreso votó a favor de su vacancia en el tercer intento por el anuncio ilegal de disolver el Congreso y otras medidas anticonstitucionales. Su reemplazante es Dina Boluarte, la primera mujer en la historia del Perú en asumir el primer cargo de la nación. Aunque Boluarte dijo que gobernará hasta el 28 de julio de 2026 en su discurso de posesión ante el Congreso, la gran incógnita es saber si logrará completar el periodo, pues sus antecesores más inmediatos han fracasado en el intento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Iniciamos la información deportiva, obviamente, ¿no? Con el Pereira campeón, porque tras 78 años de espera, el Deportivo Pereira logró la primera estrella en toda su historia, venciendo desde el punto penal a Independiente Medellín. El Grande Matecaña jugará por primera vez en toda su historia la Copa Libertadores de América. Fue un partido de contrastes. El primer tiempo, Pereira cedió la portería del poderoso. Estos remates de Jimmer Fori, Leonardo Castro, Johnny Vázquez y Juan Pablo Zuluaga fueron prueba del trabajo en ataque del Matecaña. En el complemento, Medellín lo intentó con este tiro libre de Andrés Cadavid, que cayó en manos de la figura. Aunque minutos después, Mosquera Marmolejo no se quedó atrás y con esta doble atajada a Brian León y Leo Castro sentenció la tanda de penales. Comenzó cobrando Cadavid y de nuevo Chipi le dijo que en su arco no era gol. Harlen también le atajó penal al capitán Adrián Arregui. Y el título quedó en los pies de Leider Berrío. Un cobro que cambió la historia de un club. Esa es para mi gente en el Tapao, en Córdoba, en Montería. A mi gente que me ha creído en mí siempre. Su técnico. Yo veía al grupo muy fuerte. Muy aliviado, al final los tuvimos disponibles a todos. Y sus jugadores. Hoy salimos campeón por Leo, que hizo 15 goles, por León, que corrió y metió mucho, y por la familia representada aquí. La primera estrella se teje pronto para que Pereira porte con orgullo el regalo de Navidad en la edición 2023 de la Copa Libertadores. Increíble, definitivamente. Y por supuesto, la fiesta en Pereira y sus alrededores no se hizo esperar. Entre lágrimas, abrazos con desconocidos y la fe restaurada en su equipo de fútbol, pequeños y grandes conocieron esa sensación que se llama ser campeón. Minutos antes de la tanda de penales, muchos se pusieron de pie e hicieron sus rituales. No, acá estoy orándole al Señor. Acá me venía a hacer mis oraciones. Ya vea, vamos a empezar. Pero esto era predestinación. El cobro, el balón adentro y las lágrimas que valieron 78 años de angustias, hoy tienen su recompensa. ¡Campeones, por fin! Y después de tanto sufrimiento, hoy, campeones, por fin le vamos a poner una estrella a este escudo. Rápidamente las calles se inundaron de banderas, de camisas y de mucho orgullo matecaña. Y la movilización hacia el Hernán Ramírez Villegas fue toda una travesía. Allí su gente, la gente de corazón rojo y amarillo, celebraba. Muchos de ellos con sensaciones encontradas. Se me fue mi viejo y no vio esto. En el cielo para ti, en el cielo viejo la ganamos. Pero la verdad estoy como pasmado, feliz pero pasmado.
Otros tratando de aterrizar en sus cabezas los sacrificios de este 7 de diciembre. Yo vengo desde Barcelona. Todo el mundo tuvo que hacer sacrificios para venir, los tuyos. No, pues a ver, entrar en paro, entrar en paro para poder venir. ¡Grande, grande! Y también ellos que creyeron no llegar a ver este momento. No me imaginé. Yo creo que era el mayor premio antes de elegir yo mi Dios de que tenía que darme esa felicidad antes yo de morirme. Carros y motos, con familias y amigos, con 400.000 almas a bordo, festejaron hasta el amanecer su primera vez como dueños del fútbol colombiano. Mucha atención a esta historia. Él es Carlos Alberto Clavijo, un hincha que se enamoró del Deportivo Pereira gracias al estómago, aunque es hincha de corazón. Sí, ustedes dirán, es una mezcla extraña para algunos, ya que son 50 años entregándonos unas delicias a las afueras del estadio Hernán Ramírez Villegas, para que nos antojemos un poco aquí en RTVC Noticias. Papa criolla, perro caliente y muchos sabores contentan el corazón de hinchas de la región cafetera. Imagínate, yo nací en Quimba, Quindío, me crié en Manizales y viví muchos años. No, es que hace poquito tiempo me fui de aquí de Pereira, pero los 3 departamentos han sido mi vocación. Don Carlos Alberto Clavijo es hincha del Quindío, pero en su corazón Deportivo Pereira tiene una parcelita. 100%, claro, ¿cómo no? ¿Cuánto queda el partido? ¿Cómo? ¿Cuánto queda el partido? 1-0 nomás, pero que gane y que campeón. Desde hace 50 años, don Carlos Alberto se para justamente en esta esquina, aquí cerca del obelisco del estadio Hernán Ramírez Villegas, para alegrar y también darle sabor a los hinchas del Deportivo Pereira. Las delicias de Chile, ese es el nombre de su puesto. Yo trabajé en el circo de la Chilindrina y entonces ahí me pusieron Chilindrina a mí. Entonces la mayoría, los que no me dicen Chilindrina, me dicen Chile. Esta no es la única plaza en la que a sus 60 años va a trabajar. Mantengo en los mejores clásicos, cuando son en Armenia, en Pereira, en Medellín, en Manizales, en Cali, hasta Bogotá me voy, ¿sí ve? Entonces yo voy a todos los partidos. Aunque aquí es donde mejor trata a sus comensales. Sí, me vine pues a comer una pelanguita ahí para aguantar ahí el aguante. La felicidad de la comida después se tradujo en la dicha del fútbol y como ellos que le hicieron la compra, él y su familia celebraron que uno de sus equipos levantó la copa. Siete y 12, regresamos con la noticia del día. La implosión de las Torres Continental en Medellín. Solo 5 segundos bastaron para que cayeran las 3 unidades. 2 de ellas estuvieron habitadas por un tiempo. La otra quedó en construcción. Ismael Tobón, buenas noches. Hola, Damaris, muy buenas noches. Desde muy temprano inició este operativo de implosión del edificio Continental Towers. A partir de las 10:35 de la mañana, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, dio la orden para implosionar este edificio que, por supuesto, cambia la historia. Escribe una nueva historia y se une a la lista de los edificios enfermos que ya fueron implosionados aquí en la ciudad de Medellín, junto al edificio Space. Esto fue lo que ocurrió y todo el operativo de la implosión del edificio Continental Towers. Como alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, les ordeno implosionar ese símbolo de la corrupción, que esa página pase para siempre, en este momento. Así, en segundos, acabaron 9 años de riesgo para residentes y vecinos de las Torres Continental. En este momento terminamos de manera satisfactoria, ya lo que quedan son rezagos que básicamente se harán desde la maquinaria pesada, que no tendrá ningún impacto. El inmueble ubicado en el barrio El Poblado se necesitaron 300 kilos de indugel, 250 unidades de detonantes electrónicos y 3.500 metros de cordón detonante para terminar la pesadilla de los vecinos del sector. Minutos después de la implosión, autoridades llegaron al lugar para descartar afectaciones en las construcciones cercanas. Lo único que quedó en pie fue una de las torres de ascensores. Será derribado entre hoy y mañana, no altera ya el edificio Interclub, no altera las vías y por tanto se puede declarar como exitoso este proceso. Es el cuarto edificio enfermo derribado en la ciudad por fallas estructurales.
Y es que realmente muchos contrastes generó la implosión del edificio Continental Towers, especialmente para los habitantes, para los residentes que durante 9 años tuvieron que vivir una pesadilla de evacuar en el año 2003. Estuvimos acompañándolos y realmente fueron muchas las sensaciones encontradas. Unos manifestaron, por supuesto, alegría porque se termina esta historia para ellos, pero otro, tristeza del patrimonio y de muchos sueños que se inscribieron en este edificio que fue implosionado. Tan rápido como las decenas de toneladas de concreto, también cayeron las lágrimas de quienes habían comprado sus viviendas en las Torres Continental. Me duele que todos los sueños que uno empieza a construir en la vida, que es un techo, se haya derrumbado y que aún así derrumbado queda esa sensación de que es un dolor que nosotros no vamos a poder sanar. Fue el cierre de 9 años de sufrimiento. Desde lejos observaron cómo en 5 segundos todo quedó en una montaña de escombros. Seguiré diciendo que es un sentimiento de tranquilidad de que ya no está ese edificio ahí, un edificio que ponía en riesgo a toda la comunidad. Es como un vacío, o sea, es muy impresionante ver como el hueco, o sea, mirar hacia arriba, hacia Las Palmas y que ya no estaba. Pero ya de aquí en adelante vendrán cosas mejores. Las 68 familias afectadas ahora continuarán la batalla desde lo jurídico con el anhelo de recuperar lo que invirtieron. Insistimos en el llamado. No más quemados con pólvora. Veamos las cifras que hoy son críticas para las autoridades. Según el Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha se reportan 154 casos de personas quemadas, registrando una leve disminución frente al 2021. Los departamentos que cabezan la lista con mayores casos reportados son Antioquia con 19 casos, Bogotá lo iguala con 19 casos y en Cauca y el departamento de Magdalena con 11 casos respectivamente. Y es que en medio de la celebración de Velita, las autoridades reportaron una disminución del 46% en cuanto a los homicidios en el país, la cifra más baja en los últimos 3 años. Nos conectamos con Lisa Díaz. Lisa, buenas noches. A esta hora, ¿cuál es el reporte más reciente de quemados por pólvora? Buenas noches, Damaris, para usted y para todos los televidentes. De esos 154 casos que reporta el Instituto Nacional de Salud, 54 menores han resultado lesionados por el uso de la pólvora. Y de esos 7 casos han sido en presencia de adultos en estado de alicoramiento. Nosotros hemos preparado en el siguiente informe un balance con más detalles de los que entregó las autoridades. Más de 110.000 uniformados estuvieron desplegados en el país para garantizar la seguridad del Día de Velitas. Se registraron 1.068 casos por violencia intrafamiliar y se hicieron efectivas más de 280 capturas. Ayer se reportaron 25 personas fallecidas y en el año 2021 46 casos. En cuanto a la movilidad, las autoridades reportaron 24 accidentes en diferentes carreteras del país. 7 personas perdieron la vida y 41 más sufrieron algún tipo de lesión. En Bogotá se recibieron más de 25.000 llamadas al 123 por diferentes hechos. Asociados a riñas, 956 riñas, hechos asociados a hurtos, 474 llamadas. Aunque hay una disminución en la cifra de quemados en el país en comparación al año 2021, de los 156 casos reportados por el Instituto Nacional de Salud, con corte a las 6 de la tarde, van 54 menores de edad lesionados con pólvora. Antioquia es el departamento con el mayor número de casos, mientras que Bogotá registra hasta el momento 19 casos. 3 menores de edad, una niña y un niño de 10 años y otro niño de 13 años. La policía incautó 1.364 kilos de pólvora para un total de 5 toneladas durante este mes e igualmente más de 3.000 botellas de licor adulterado o de contrabando. Y en medio de la celebración de la noche de Velita se registró en el barrio La Perseverancia una riña inusual. Miren ustedes, estos hombres atacaron a la policía utilizando pólvora. Lanzaron lo que, al parecer, serían voladores y toques. La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que durante la noche atendieron 6.906 situaciones de alteración del orden público, entre ellas 956 riñas.
Disidencias de las FARC atacaron una estación de policía en el Cauca. Un uniformado quedó herido. También hubo hostigamiento contra el ejército en el municipio de Balboa, en el sur del departamento. El informe es de Rubén Darío Zúñiga, periodista de la Radio Nacional. Mientras hacían sus actividades cotidianas, los uniformados fueron atacados por un grupo armado sin identificar. Por eso, en este municipio se han extremado las acciones para evitar cualquier ataque. En este municipio del departamento del Cauca, muy cerca con la frontera con el departamento del Huila, opera uno de los tantos grupos que componen las disidencias de las FARC. Se tira una granada de mano sobre la estación de policía, lo que ocasiona que un policía quede herido por las esquirlas, tanto en miembros inferiores, superiores, y pues también tiene traumas craneoencefálicos. Lo triste es que a esa hora habían familias observando el alumbrado público, había muchos niños y niñas. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias Conectados 24/7. Y cambiamos de tema. Por el caso de supuesta corrupción en la Aerocivil, la Contraloría prepara las primeras decisiones. En el ojo de la entidad están los contratos para la modernización del aeropuerto y las licencias de los pilotos. Juan Carlos Giraldo, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen? Así es, muy buenas noches. Pues esta decisión se toma luego de que se conocieran las delicadas y reiteradas denuncias hechas por medios de comunicación como RTVC Noticias sobre los presuntos hechos de corrupción al interior de la Aeronáutica Civil. De acuerdo con esto, en los primeros meses del próximo año, la Contraloría General de la República emitiría las primeras decisiones en por lo menos 3 casos de responsabilidad fiscal. La Contraloría está efectuando una trazabilidad para mirar qué grado de concentración de contratos hay, eventualmente mirar si existe de pronto alguna circunstancia desde el punto de vista irregular frente a ese tema, y en segundo lugar anunciará los juicios de responsabilidad fiscal en cada caso concreto. Precisamente por estos mismos hechos, la Procuraduría ya realizó una inspección a la aeronáutica, más precisamente a las torres de control aéreo, mientras que la Fiscalía avanza en las investigaciones. Juan Carlos Giraldo, RTVC Noticias Conectados 24/7. Caracol Radio, más compañía. Regresamos con más deportes y tiempo para irnos a donde sí, a Qatar, para conectarnos con el mundo del fútbol. Hoy, segundo día de descanso de esta Copa del Mundo, y mañana inician los cuartos. Damos un beso boca a boca. Eso no lo vamos a hacer ahora aquí. La risa de Memphis Depay lo dice todo. Y hablando de Argentina y Países Bajos, que por cierto este viernes se enfrentan buscando el cupo a semifinales, pues la jugada es de Lionel Scaloni, que fue básicamente a discutir con la prensa argentina en Qatar. Le preguntaron por el estado de salud de Rodrigo de Paul y así quiso, digamos, que generar molestias y también llamar la atención. Escuche. Si vos me decís quién te lo dijo, yo te cuento la situación de Rodrigo. No, no te voy a decir quién me lo dijo. El entrenamiento fue a puerta cerrada ayer, muchacho. ¿Te enoja, Leonel, eso? No me enoja, el entrenamiento fue a puerta cerrada. No, digo, esta información que surja sobre el físico de Rodrigo Paul.
es que no sé si jugamos para Argentina o para Holanda. Fue a puerta cerrada el entrenamiento. No nos interesa las informaciones que salgan cuando las cosas no, o cuando no hay prensa. Eso es algo que creo que tenemos que aprender y mejorar todo el entorno de Argentina. Tranquilos, muy tranquilos los seleccionadores tanto de Países Bajos como de Argentina. Y cerramos los deportes con la fiebre del fútbol y también con una imagen llena de mucha motivación. Más noticias de las regiones. El Cerro de Monserrate, uno de los lugares más representativos de Bogotá. Su alumbrado navideño este año está inspirado en las 6 regiones colombianas. Nos vamos directamente a Monserrate y saludamos a Juan Sebastián Ramírez. Juan, buenas noches. 2, 1, habla. Buenas noches, Damaris, televidentes. Yo los saludo a esta hora desde el Cerro de Monserrate y tengo que decir que esta hora está haciendo un poco de frío con una temperatura de 7 grados centígrados, pero con la energía intacta en lo que es uno de los puntos emblema de la capital que hace un recorrido por las regiones de Colombia. Les voy a contar rápidamente cómo está preparada la iluminación a esta hora. Van a encontrar justamente desde la flora y la fauna de Colombia, se van a encontrar también desde los delfines rosados, los tucanes, los osos hormigueros, hasta la música de los llanos orientales. Además, también los turistas se van a encontrar con un show de luces que se proyectará en la fachada del santuario, donde podrán sumergirse en la cultura colombiana, pero sobre todo en las principales artesanías indígenas. Cabe resaltar que los recorridos para disfrutar de las luces es de 5 de la tarde a 7:30 de la noche. Y Damaris, no me puedo despedir sin antes, precisamente una vendedora acá en Monserrate me dijo, por favor dígale a Damaris que acá le espera un chocolate santafereño. Con esto lo despido, Juan Sebastián Ramírez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Juan Sebastián, dígale que ahí estaré tomándome ese chocolatico y con queso. Y hoy, además, es el desfile de mitos y leyendas en Medellín. Ismael Tobón, buenas noches. Ya inició la celebración. ¿Cómo está el ambiente en Antioquia? Damaris, el ambiente aquí en la avenida Oriental es de pura felicidad. Les voy a mostrar a esta hora cómo avanza el desfile de mitos y leyendas. A esta hora pasan diferentes comparsas y están participando cerca de más de 600 artistas en escena y hay felicidad entre toda la gente. Están participando también los silleteros tradicionales con diferentes silletas que muestran, por supuesto, la tradición de los mitos y leyendas. Este recorrido inició desde el Teatro Pablo Tobón Uribe y se extenderá hasta el Parque de las Luces, en el centro de la ciudad, y es una programación que por supuesto es muy tradicional cada año y más en estas festividades de fin de año. Con estas imágenes de este desfile de mitos y leyendas nos despedimos a esta hora desde Medellín. Ismael Tobón, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Ismael. Buena fiesta la que se vive en Medellín, pero ahora nos vamos para Barranquilla, porque allá también la fiesta se prende, pero con la gran parada de la luz. Buenas noches, Zainia Gámez, ¿cómo va esa celebración? Muy buenas noches, nos hablamos desde aquí, desde la gran parada de la luz en la ciudad de Barranquilla. Un evento que vuelve a las calles de la ciudad luego de 2 años de ausencia por la pandemia del COVID-19. Esta gran parada de la luz transcurre en medio de villancicos entonados por más de 10 bandas musicales, acompañadas de carrozas, bailarinas, personificaciones, disfraces navideños, luces y artistas. Más de 2.000 personas, más de 10.000 personas están volcadas a las calles. Con estas imágenes me despido desde Barranquilla. W Radio, noticias cada instante.
Y con el encendido del alumbrado navideño llegan también las fiestas al país. Aquí para que ustedes se vayan agendando porque está el aguinaldo boyacense, la feria de Cali, los carnavales de blancos y negros en Pasto y el carnaval de Río Sucio. Estos atraen el mayor flujo de turistas nacionales y extranjeros. Así se reactivará el turismo en el país. Y con esta agenda cultural llegamos al final de RTVC Noticias. Nos encontramos nuevamente mañana en la emisión de las 12 del día. Y recuerden, somos la opción a las 7 de la noche. No olviden, nunca dejen de soñar. RTVC Noticias, emisión fin de semana.